Bueno, Shabbat Shalom. Bien, entonces hoy correspondería, ¿verdad?, lo que se trata, ¿no?, del mensaje a la comunidad o a la asamblea de Pérgamo. Vamos a ubicarnos allá en el capítulo 2, versículo 12, y vamos a ir revisando el contenido. Hemos de tener presente lo que se ha dicho desde el principio, y es, digamos, el mensaje clave de el que lee y los que oyen, y tener presente además que el mensaje que se escribe al mensajero, ¿ok? El mensajero de la comunidad tal o de la iglesia tal, y eso, el mensaje efectivamente va dirigido mayormente a los líderes de la comunidad y obviamente de manera lógica también a los miembros, porque es que más responsabilidad tienen obviamente los líderes de una comunidad, pero también el pueblo va a tener una responsabilidad de hacer un control, de escudriñar, de revisar. El apóstol Pablo fue allá a Berea, y no por ser el apóstol Pablo como que bueno, listo, a ciegas. Ellos revisaron, constataron y listo, hombre, si esto tiene lógica, esto está en un orden, bueno, será así, ¿verdad? Y todo. Pero el mensaje va mayormente para el liderazgo, y eso vamos a constatar precisamente en el día de hoy, porque se trata de la permisión. El pueblo se puede venir a filtrar cualquier cosa, ¿no? La gente viene de diferentes extracciones teológicas, culturales, ancestrales, ¿verdad? Viene con sus creencias y pueda que quieran traer eso a la comunidad, pero está en el liderazgo ejercer el control espiritual, teológico respectivo, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a evaluar. Usted tiene esta creencia, como decía también el apóstol Pablo en cierto lugar. Oye, en lo que respecta a la unidad, pensemos una misma cosa, sigamos una cosa. Si alguna otra cosa sentís, la va a revelar el Mesías. Pero a lo que hemos llegado, a una unidad de criterio, las cuestiones que están escritas allí, literales, incuestionables, hombre, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Si usted siente otra cosa, bueno, el Señor irá revelando. Pero el estudio de la Escritura asiduo, académico, ya nos va dando muchísima base sobre lo mínimo que debemos estar de acuerdo todos nosotros. Bien, vamos a revisar el mensaje entonces que dice. Escribe al mensajero, ¿ya?, el mensajero de la iglesia o de la asamblea de Pérgamo, ¿ok? Y dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dime. Entonces ligero, me llama la atención porque dice, el traductor inmediatamente pone ángel. Cuando alguien lee ángel, sabe que no es un ser de correcto, claro. Sería muy ligero que el traductor haya puesto. Sí, me parece que sí, porque es lo mismo que hemos visto con la palabra sinagoga, ¿ya? Y ¿qué pasa? Que hoy sinagoga es el templo de culto judío, y es algo muy distinto a lo que significa sinagoga en griego. Entonces, si en griego originalmente significa mensajero, dejemos de mensajero. Es el contexto el que nos va a indicar si es un mensajero del cielo o es un mensajero de la tierra. Hace poco le enseñaba en una de las clases en eTeacher, por ejemplo, cuando Jacob viene regresando por ahí en Génesis 30 o 32, sí, 32, cuando tiene ese combate, se le aparecen dos campamentos de Malachim, Malachei Elohim, dice, mensajeros de Dios. Y luego ahí al renglón siguiente dice, y envió Jacob Malachim a su hermano Esaú. Entonces el contexto te aclara, si son Malachei Elohim, hombre, ya tú sabes que son mensajeros de Dios. Y si son mensajeros de Jacob, pues son humanos. Aquí, como hemos venido viendo desde el principio, hay una especie de amonestación, y a los ángeles pues no se les amonesta de esa manera, ¿no? Pues los ángeles no están a cargo de ninguna comunidad o algo por el estilo. Si bien inclusive aquí también dijimos que en la literatura apocalíptica circundante a Israel se le había encargado la vigilancia a 70 mensajeros, ¿se acuerdan? Que yo lo mencioné acá en la introducción. Eso aparece en la figura, en la literatura circundante, y luego termina diciendo que esos 70 mensajeros fallaron en su vigilancia y cometieron errores, pero se entiende hoy que no necesariamente eran mensajeros de Dios, sino mensajeros como profetas o maestros. Fíjate que el profeta Isaías en el capítulo 27 dice, erró el profeta en la visión,
se embriagó el sacerdote. Todos los que tenían a cargo la dirección espiritual del pueblo estaban en nada. Entonces aquí cuando dice, escribe al mensajero de la asamblea tal, hombre, lo más sensato es pensar que se está hablando del que lee o el que lleva el mensaje de parte de Dios. ¿Me hago entender? Entonces es mejor dejarlo en mensajero y que ya el contexto nos confirme si es un ángel del cielo o es un personaje terrenal. O podría ser en particular, como no estamos hablando de era ni época, podríamos decir que ese mensajero es aquel que oye y el que lee. Es que es lo que acabo de decir. Cuando dice... Podría ser cualquiera sí, que haya leído y haya oído y vaya y diga. Claro, es que a eso me estoy refiriendo desde el principio que empezamos, por eso hice énfasis hoy, el que lee y lo que oye. Hombre, el que lee es el que está al frente, que en primer lugar se va a referir a un líder, pero acuérdate que en toda sinagoga, en toda comunidad, pasaban al frente a leer diferentes personas, no era el líder el que siempre leía. Fulano, hijo de Sutano, levántese y venga a leer. El que lee, o sea, cualquiera. Que, vuelvo y insisto, primer llamado a tener ese control y a verificar es el liderazgo. Pero que el mensaje no se reserva al liderazgo, sino, como bien dices, al que lee y al que oye. ¿Estamos claros? Yo como, o sea, ampliar sí. el concepto. No, así está bien. Estamos de acuerdo en ese sentido. Muy bien. Entonces, escribe al mensajero de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ya sabemos que el que tiene la espada aguda de 2 filos en la Torá es Hashem, porque dice, con el espíritu de su boca matará el impío. La espada de 2 filos aguda está en su boca, y eso lo usamos la clase anterior. Y allá hablaba Hashem, y lo que estamos constatando, que lo vimos por Marcos, que lo vimos en Romanos, que lo vimos aquí en Gálatas, y en todas las partes que estábamos viendo, es constatar que Yehoshua es Hashem, es la manifestación visible corpórea de la deidad en esta creación. Y entonces vemos que los atributos otorgados a Hashem o los relacionados con Hashem están en boca de nuestro Señor Yehoshua, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo aquí muy presente. Y dice, yo conozco tus obras, ¿verdad? Sé dónde moras. Perdón, ya lo habíamos pasado por allí. Vamos a llegar a Tiatira, es el verso 18, ¿sí? Verso 18. Escribe el mensajero de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas. Vamos a insistir en la expresión Hijo de Dios, porque es un concepto que todavía hace falta repetir y repetir e insistir mucho, porque al leerlo en castellano seguimos pensando que Jesús es algún junior, es un descendiente, es un hijo literal, como que hay padre, entonces hay un hijo, y si hay hijo hay un padre. Pues no. Insistimos, por el apóstol Pablo, y no son inventos míos, el apóstol Pablo deja claro que no todo el que desciende de alguien es hijo. Eso lo dice Pablo en Romanos 9. No todo el que desciende de Abraham es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque la connotación de la palabra ben en hebreo, hijo, se escribe así, es de heredero, es decir, dueño de herencia. Dueño de herencia. En última es dueño de un bien. Entonces, ¿por qué a Dios se le llama hijo o se le llama heredero? Heredero de Dios. ¿Cómo así que? Entonces recibe, no. Se llama heredero por cuanto Él pagó el precio de esta creación. Él la compró. Entonces el mismo Dios se llama a sí mismo heredero, porque Él compró la creación. Es suya, Él la hizo, pero la compró, porque Satanás la tenía secuestrada. Dice, por precio fuisteis comprados. No con cosas corruptibles como oro o plata o perlas o piedras preciosas, sino con el sacrificio de Mashiach. Entonces eso, vuelvo y te digo, es lo que le da el concepto de ben, de heredero, heredero de la deidad. Pero no porque en el sentido de que él esté recibiendo herencia, sino porque él es el dueño de la herencia, el dueño de aquello que Dios hizo y compró. ¿Estamos? Correcto. Entonces dice,
El Hijo de Dios, entonces son términos que no sería ni bueno traducir en castellano, sino decir Ben a Elohim, para que pensemos de otra manera distinta y no en términos de padre, hijo, como en castellano, ¿no? Entonces el Hijo de Dios, Ben a Elohim, dice esto, ¿verdad? Dice aquí, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies como el bronce bruñido. Esa es la imagen apocalíptica que vio Ezequiel, ¿se acuerdan? Que estuvimos revisando, que había un ser viviente que tenía como chispas, que botaba, que estaba en medio de los seres vivientes. Eso nos conecta con Ezequiel capítulo 1. Volvemos a insistir entonces que los atributos dados a Hashem están aquí plasmados en Yehoshua. Entonces dice estas cosas: yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fidelidad, y tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores o más abundantes que las primeras. Pero tengo algunas cosas contra ti, porque permites que aquella mujer Izebel, como se dice en hebreo, Izebel, imagínense, Izebel en hebreo se escribe así, y literalmente su nombre en hebreo, si se puede decir, ¿no? Sonaría hasta profético, porque Izebel significaría la no morada, la no habitación. Zebel en hebreo tiene que ver la raíz con habitar. El templo en algún momento de la historia bíblica se llamó Beit Zebul, la casa de la habitación. ¿Okay? No se confundan con Belzebú ni nada, que no tiene nada que ver. Zebul es distinto a Zebub, que es moscas en arameo. Zebul, de ahí viene el nombre de la tribu de Zebulún, ¿ya? Zabulón. Esta vez mi marido se quedará morando conmigo, Zebulún, de ahí viene Zabal. Y Zebel sería no morar, y es no, Zebel morar, y Zebel. Entonces dice, toleras que aquella mujer Izebel, oye, Izebel es de la época de los reyes de Israel, ¿ya? De la época del rey Ahab, estamos hablando de antes de Cristo, más de 700, 800 años antes de Cristo, y todavía es recordada aquí. Entonces, para que hagamos una pequeña memoria de quién era esta mujer, vamos a remitirnos al libro de Reyes, ¿ok? Y vamos a hacer una especie de perfil de esta mujer, a ver qué era lo que pasaba y por qué se le recuerda aquí. Primero de Reyes capítulo 9, verso 7 es donde empieza a recordarse, ¿ok? Y hay que verificar la cita porque ustedes saben que a veces en castellano no coincide. Primero de Reyes 9, 7. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa, sí. No, ese no es. Momento. Primera de Reyes 9:7. Sí, pero ese no es. Ya ahí está hablando de la época de Salomón. Quizás sea segunda, vamos a ver. Sí, quizás sea segunda. Vamos a ver. En el 9. ¿Sí? Sí. Ese es, en el 9. Sí. Está hablando de acá. Y dirán, por cuanto dejaron al Señor, 9:9. 9, 7. 7. Pero segunda de... Sí, Segundo de Reyes, Segundo de Reyes capítulo, el verso 16, verso 31, capítulo, vamos a buscar el 16, 31. Vamos a ver. Aquí dice, en Segunda Reyes no dice, herirás la casa de tu señor Acab, así vengaré la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Eterno de mano de Isabel. Sí, esa es una, pero esa no es la cita que estaba buscando aquí, 16, 31. Vamos a devolvernos a Primero de Reyes 16, 31, a ver si ahí sale. ¿Sobre qué habla más o menos? Eso, dice cuando aparece Ahab, 16:31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jehová, hijo de Nabat, Ese, y tomó por ese. mujer a Jezabel, Izebel, eso, hija de Edbaal, ¿Cuál es la cita? en Primero de Reyes 16:31. Ahí arranca. Aquí es la primera vez donde se menciona Izebel como tal, aparece en la historia.
es una extranjera. Vamos a ir haciendo el perfil, ¿no? Es una sidonita, o sea, de la ciudad de Sidón, cananea, no es israelita. Dice, ¿cierto? Y tomó, está hablando de Yarobam, ¿cierto? Ben Nabat, de Ahab. Dice, y tomó por mujer a Izebel, hija de Etzbaal, rey de los Sidonim, de los sidonitas. Y él anduvo, ¿y qué hizo en primer lugar? Y trabajó para los Baales y se postró para él. ¿Ya? Se postró a Baal. O sea que el rey Ahab, que era israelita, se casa con la extranjera esta, ¿ok? Y lo que primero hizo fue llevarlo a adorar a Baal. Pero no solamente con eso, ¿cierto? Dice, y levantó un altar a Baal en la casa de Baal que había edificado en Samaria, en Shomrón. E hizo Ahab a Ashera, que era otra diosa de oración, y agregó a Ahab para hacer todo lo que hacía enojar a Hashem, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que habían sido delante de él. Así que hizo bosques. ¿Cómo así? Bosques, no, Ashera. Ashera es la diosa que se tallaba en los árboles. Aquí trabajó sin bosques. Se hizo también acá bosques. No, es bosques no, Y yo Ashera. acá haciendo provocar a ir al Señor. No es bosques, Ashera. Hizo Ashera. Acuérdense que la Ashera era como aquí le llamamos el árbol de bonga, ¿ok? El árbol de bonga que tenemos acá nosotros es un árbol en forma de botella, y en la antigüedad entonces tallaban en el tallo, valga la cacofonía, tallaban aquí la figura de una mujer, ¿cierto? Y la adoraban allí, debajo de todo árbol frondoso, dice, en otros lugares. Bueno, eso es la Ashera. Y era el árbol. Hey, vamos a una Ashera, como es aquí, la higuera. ¿Ya? La higuera. Y ahí tallaban la figura o la pintaban y ahí hacían culto. Entonces por eso dice aquí, e hizo Ahab la Ashera. Ya todo el mundo sabía. Bueno, es el nombre del árbol. No, sí, pero estamos hablando de una imagen de una mujer. De eso, una diosa cananea. Sí, pero era la esposa de era como Baal. María. La esposa de Baal. Era Era la esposa de Baal. ¿Ya? Como Astarte. Era el mismo concepto de hoy. Ashtarot. Nosotros podemos decir el mismo concepto que se tiene hoy de María. Sí, claro que sí. Una mujer que ejerce. Y mira que está ligado aquí, porque Izebel promueve el culto de Baal y luego viene el tema de Ashera. O sea que va metiendo por allí poco a poco el culto a lo femenino. ¿Ya? Sí, te mete a Baal aquí, pero detrás de Baal viene otra cosa. Y la conducta de Izebel precisamente fue manipular a su marido. O sea, ella era la que tomaba las decisiones. Ahorita vamos a ver una revisión de un pasaje donde el rey Ahab contó lo malo que era, y llegó un momento en que se sintió como cabizbajo, desanimado, y ella le dice, ¿pero qué te pasa? No, que yo quería esto, pero no se pudo. No, tranquilo, que yo voy y lo hago y te lo entrego. Así. O sea, ella era la que disponía, mandaba y ahí tomaba la vara. ¿Ya? Entonces vamos a seguir descubriendo cuál es el perfil de ella. Entonces estamos en 16:31. Vamos a ver ahora el 18:4. El 18:4, miren lo que dice. Vamos a leer, vamos a leer de pronto el 4, sí. ¿Qué dice? Cuando Jezabel talaba a los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas y los sustentó a pan y agua. Sigue. Y dijo acá a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos. Si Adilla hallaremos grama con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Y partieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue de por sí por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, he aquí Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que tú entregues tu siervo en mano de Acab para que me maten? Vive el Señor, tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Imagínate. Y respondiendo todos, no está aquí él ha jurado a reinos y naciones si te han hallado.
Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Y acontecerá que luego que yo haya partido de ti, el Espíritu del Señor te llevará donde yo no sepa. Y viniendo yo y dando las nuevas acá, y no hallándote él, me matará. Y tu siervo teme al Señor desde su juventud. ¿No? Ok. Bien, vamos al 17. Vamos al 17, el verso Y 17. cuando Acab vio a Elías, le dijo a Acab, ¿eres tú el que turbas a Israel? Eres tú el que turbas a Israel. Vaya, qué título, ¿no? Y era el profeta del más representativo de Dios. Y lo primero que dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, qué recibimiento, ¿no? Y dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Es correcto. Ahí se lo dijo frente a Mira ellos. pues ahora y júntame a todo Israel en el monte del Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques, Ah, de los bosques, de Ashera. de Asera, De Ashera. que comen de la mesa de Jezabel. Ok, de la mesa de Isabel. O sea, ella era la que sostenía a todo ese montón de gente. Imagínense, los tenía allí como sus consejeros. Esto se parece al tema de la ONU. Ya, la ONU tiene que la UNESCO y tiene otras cuestiones allí, otras divisiones de ciencia, no sé qué. Y de 2000 apenas hay como 100 científicos, el resto es puro relleno allí. Y las decisiones las toma la mayoría sin tener en cuenta o venciendo el criterio de los que sí son científicos, ¿verdad? Es igual lo que pasaba aquí. Venía un solo profeta, decía, oye, no, que Dios ha dicho que esto no. No, aquí hay 800 que dicen que sí. ¿Sí me hago entender? O sea, y por eso es que las decisiones bíblicas no son democráticas. Supuestamente por mayoría. Claro, por eso acabo de decir, las decisiones bíblicas no son por democracia. No es porque medio mundo crea eso que tiene que ser así. ¿Ya? La voz del pueblo, la voz de Dios. Sí, entonces eso es una herejía. ¿Me explico? Aquí hay que revisarlo con la escritura. Y como hasta lo dijo Gandhi, en términos humanos horizontales, dijo, no temas decir la verdad va a seguir siendo la verdad aunque seas tú el que la diga. Aunque vaya en contra de todo el mundo. ¿Ya? Pero la verdad es la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces aquí tiene, 800 contra 1. ¿Quién tiene la razón? El 1. ¿Ya? No los 850, eso que tienes ahí, sosteniéndolo y comiéndolos y cebados de la mesa tuya. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Ahora vamos a ver el 19.1 y el 2. El 19.1, capítulo 19, verso 1. Que ahí es donde viene la manipulación de ella. Mira lo que Y dice. Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a cuchillo a todos los profetas. Entonces vio Jezabel a Elías. Oh, perdón, mira el 2 dice, Batishlach Izebel malach el Eliyahu. Y le envió Izebel un malach, un mensajero, a Eliyahu, allá por esa palabra malach, diciendo, así harán, ¿verdad? Así hagan los dioses y así agreguen que conforme este tiempo mañana yo pondré tu nefesh como un nefesh de ellos. Y por eso enfatizo la palabra nefesh. ¿Cómo traducen ahí? Persona. Tu persona, tu vida. Ahí dice nefesh. Está poniendo que garganta decapitada. Y él lo había degollado. Ahí se puede constatar que la palabra nefesh es garganta. Pondré tu pescuezo como el pescuezo de ellos. Eso es lo que está diciendo. Ahí sale nefesh. Dice, Asim et nafshecha que nefesh ahad mehen. Pondré tu pescuezo como el pescuezo de ellos. Claro, porque ahí no ponen. Ahí no ponen alma. ¿Cierto? ¿Cierto? No ponen alma Porque porque se contradice el concepto, ¿no? En castellano. Y vio, ¿verdad? Dice el 3, y se levantó y se fue hacia por su persona, el Nafshó, y vino a Beersheba, que es de Yehudá, y descansó allí con su muchacho. Está diciendo ese versículo, ¿no? Ahora vamos a ver en el capítulo, ahí mismo, en el 15. Vamos a ver el 15, sí. ¿Qué Y dice? le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, Sigue. y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meojolá, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Continúa.
Y será que el que escapare del cuchillo de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapara del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. Imagínate, sigue, continúa. Y yo haré que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se encorvaron a Baal, y todas las bocas que no lo besaron. Perfecto, excelente. Y ahora vamos a el versículo 27, perdón. Aquí llega hasta, No, 19, sí, 21. hasta el 21, exacto. No, un momento, vamos a leer, estamos en el... bueno, parece que aquí no sigue la misma secuencia. Eso es lo que me tiene un poco aquí agonizando porque la cita no coincide en castellano y me toca ir revisando para que coincida. Vamos a ver en el verso... ¿Cómo dice? El 20. Ya les digo, sí. Ya les digo, un momento. Vamos a ver. Vamos a leer el 20:13. Sí. Continúa, por favor. 20:13, sí. Y aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho el Señor, ¿has visto esta gran multitud? Aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy el Señor. Continúa. Y respondió Agar: ¿por mano de quién? Y él dijo: así dijo el Señor, por mano de los criados de los príncipes de las provincias. Y él tornó a decir: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Entonces él reconoció los criados de los príncipes de la provincia, los cuales fueron 232. Luego reconoció todo el pueblo, todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Ok, ahora vamos a 2 de Reyes capítulo 9, verso 7. Vamos a ver, ojalá coincida, yo creo que sí. 2 de Reyes 9:7. Ahí continúa la historia de todo esto. Aquí es una matanza impresionante, ¿no? Y herirás la casa de acá tu Señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos del Señor, de la mano de Jezabel. Ok, de la mano de Jezabel. ¿Sí? Y perecerá toda la casa de acá, y talaré de acá todo meante a la pared, así al guardado como al quedado en Israel. Perfecto. Y yo pondré la casa de acá como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basá, hijo de Ahías. Ahora el 10, mira lo que dice el 10. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y abrió la puerta y echó a huir. Y eso se cumplió. Jezabel se la terminan devorando los perros, se la comen allí, ya una muerte espantosa. Y sin embargo, ya habiendo revisado, entonces vamos a hacer un resumen. Es una extranjera, ya. El rey de Israel la toma por esposa y enseguida le introduce los Baales y el culto de Asherah. Pero ya eso lo va a recordar ahora Apocalipsis, que dice que tolera que esa mujer Jezabel que haga. Vamos a volver allá, en el verso 20, en el 2:20. Mira lo que implicaba el culto de Baal y de Asherah. ¿Qué es lo que implicaba? 2:20. Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa y está enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen y coman carne inmolada a ídolos. Perfecto. Y eso también lo hablamos en la clase anterior. Cuidado, porque entonces va a haber maestros que puedan estar enseñando lo que se tiene que hacer, pero con el ejemplo están haciendo otra cosa. Es lo que Pablo decía a los corintios. Sí, tú dices que eres creyente, pero si te ven sentado en una mesa de un ídolo, ¿qué va a pasar? Que el que te vea va a pensar que eso se puede, y tú vas a decir dentro de ti: no, yo sé que eso no es Dios y tal, no sé qué, pero el que te ve no va a tener el mismo discernimiento. Así que, contrario a lo que diría Caín, ¿se acuerdan? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Hombre, sí, ¿ya? Sí somos guardianes de los hermanos. Y si me toca sacrificarme a mí para que el hermano no vaya a tropezar, lo tengo que hacer, aunque la Torá no llegase a prohibir alguna cuestión. ¿Me explico? Como decía Pablo: oye, si es necesario, si llega el punto de no comer carne para que mi hermano no tropiece, no la como. Así, y la Torá no prohíbe comer carne, pero estaba hablando de una exageración.
Está dando un ejemplo. Aún las cosas que estén permitidas o que no hay una prohibición tan restrictiva, por ejemplo, ir a un bar a tomarse una cerveza, hombre, la Torá no prohíbe eso, en ninguna parte hay una prohibición, pero oye, yo me tengo que cuidar las espaldas o quienes vienen detrás de mí. ¿Por qué? Porque si viene alguien que ha vivido en ese mundo y me ve ahí metido, hombre, entonces no va a distinguir una cosa de otra. Que más bien aprenda en el camino y sepa dosificar y tenga la capacidad de discernir bien aprendida, ya eso es diferente. Yo no puedo pasar como un bólido con mi madurez, con mi superentendimiento sobre el caminar de otra persona, ¿ya? Entonces aquí en particular es grave porque está hablando de que se tolera que esa mujer que ha vivido ya 900 años antes de Cristo por allá, ya 800 años antes de Cristo, pero es un ánimo, es una intención espiritual que perdura. No es que hay un demonio llamado Jezabel ahora, o el espíritu de Jezabel, porque siempre se habla a veces en esos términos, no, que el espíritu de Jezabel, oye, ella está muerta, en primer lugar. No, hay que entender también cuando dicen, yo entiendo como decir el espíritu del anticristo. No, pero, exactamente, pero hay que aclararlo por si acaso, porque bueno, uno no sabe. No sé el que esté pensando el espíritu de Jezabel, esté pensando en el espíritu de ella. Por eso te digo. Ya no llevo, ¿no? Por eso digo, pero como uno conoce a su gente, Ya. y hay gente que viene de un mundo, oye, pero. O sea, que se gana. Claro, entonces como si estuviera merodeando Jezabel ahí como un fantasma o algo así. Y no es que sea. Es el ánimo, la actitud de ella. No es su. Está perdurando. Claro, se está perpetuando es la palabra. ¿Costumbre o tradición? Se está perpetuando ese ánimo o esa animadversión de ella. Como lo dicen como el espíritu de la Navidad. Algo así, el espíritu de Navidad, una cosa así por el estilo. Es el ambiente, ¿no? El ambiente, el sistema que se crea en torno a ese punto, ¿ya? Entonces aquí Isabel en la Biblia es una de las miembros del selecto y malísimo grupo lo llamé BBJCC, de Bilam, Balak, Jezabel, Caín y Coré. Imagínate tú, ese grupo. Impresionante, ¿no? ¿Cierto? Entonces, Jezabel es indicada en la Biblia como la antimorada, digámoslo así, para que lo tengamos presente. Es la que hace la resistencia a Dios, porque es que atacó a los profetas de Dios y los mandó a matar, ¿cierto? Y metió el culto de Baal, pero detrás del culto de Baal y de Asherah estaba lo que está señalando aquí, la inmoralidad sexual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces repasemos que hemos dicho aquí que se considera inmoralidad sexual. O dice fornicación, en griego puede decir pornía. Cosa que se lo prohibió, en su comienzo a los gentiles se le mandó, se le prohibió en el libro de los Hechos. Claro, es Ya que se correcto. apartaran de esas dos cosas. De las tres. Tres. Sacrificado ha sido inmoralidad sexual y homicidio, ¿no? Entonces mucha gente dirá, no, pero yo no cometo inmoralidad sexual porque yo no soy prostituto ni prostituta o no soy adúltero. Oye, pero aquí está diciendo, y hemos explicado acá, que de inmoralidad sexual es cuando se comete promiscuidad sexual. Tienes una relación, se acabó, empezaste otra íntima, ¿no? Me refiero a la intimidad, no a los noviazgos ni nada. Entonces empieza una relación, va a la cama, ¿no? Se acabó la cuestión, vienen con otra vez a la cama, ¿no? También se acabó, y así, y así, y así, y así. Entonces hay que tener claro que no se puede admitir ese tipo de conducta en la comunidad. No se debe admitir bajo ninguna circunstancia. Ay, pero ya se acabó. No, esto es serio. No se debe admitir. Hay que decirlo. Oye, la Torah dice que si te vas a la cama, ese es tu marido o esa es tu esposa. ¿Ya? Una carne son, dice. Una sola carne, hermano. ¿Ya? Entonces no puedes estar como quitándote la camisa y poniéndote otra vez. ¿Cierto? Y de las cosas sacrificadas a los ídolos. Oye, y esto es bien sutil y lo dije en la clase anterior y en la parashá también. Pareciera que hoy no hay un tótem o hoy no hay una estatua de Baal o algo así que sea tan evidente como tan frentero. Oye, qué cosa tan pagana. Bueno, aquí tenemos el carnaval, obviamente que eso ya es muy de frentero. Pero ya ahorita viene Halloween y ahorita viene la Navidad
que son claras celebraciones de origen pagano con sus respectivas fechas, comidas, ritos, ceremonias, etc. Entonces tú no puedes salir disfrazándote un 31 de octubre ni estar participando de ese tipo. Ay, que en la empresa hicieron Halloween, lo siento, ese día no voy. No voy. ¿Ya? Ay, que te vas a perder regalo, me la pierdo, con gusto. Que el 24 hay una cena, lo siento, no voy. No puedo participar de eso. ¿Ya? El Talmud dice una costumbre, ¿no?, que decía que los judíos ni 3 días antes ni 3 días después hacían contacto con los gentiles para que no le agradecieran a su Dios. ¿Ya? Aquí no estamos imponiendo eso, pero les doy la idea, ¿no?, de lo que era la actitud judía ante los temas idolátricos. Absoluto retiro, cero contacto en lo posible. Yo creo que esa conducta de que habla ahí Apocalipsis ya en Corintios se estaba viendo. Claro, Corintios 8. Ellos tenían por filosofía que así como el vientre es para las viandas, Claro, o la comida para el cuerpo, claro, así era la fornicación. claro. O sea, ellos lo veían una necesidad. Sí, sí, sí. ¿Ya me entendiste? Mira lo que dice. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, precisamente porque había ese concepto. Claro. ¿ya? Todas las cosas, porque ellos decían todo es lícito. Sí, sí, sí. Pablo acotaba, no todo conviene. Claro. Entonces dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Es correcto. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de la potestad de ninguna de ellas. Claro, Las viandas son para el vientre, eso decían eso ellos. decían ellos. Y el vientre para las viandas. Sin embargo, él y ella deshará a Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es correcto. Claro, porque hay que resaltar que, por ejemplo, en la ciudad de Corinto era una ciudad costera y era el epicentro del culto de Afrodita. Y el culto de Afrodita tenía ahí de planta, de forma permanente, 200 prostitutas públicas allí del templo. Y la gente, cuando llegaba a la fiesta de Afrodita, oye, eso era sexo corrido desenfrenado gratis allí, porque ellas hacían eso en culto a su Dios. Imagínate tú. Entonces aquí no tenemos una cosa así, Dios nos libre, ¿no? ¿Cierto? Que es una cosa tan abominable. Pero, ojo, pero hay que ver. Pero ojo, hoy es muy sutil, porque Hoy ahí es más sencillamente hay ciertas fiestas en el año, Claro. como amor a la amistad, otras en el año, que la gente incurre y tú ves las regaderas por ahí llenas. Claro. ¿Sabes cuáles son las regaderas? No, ¿qué es eso? No, ahí donde están las residencias que ponen ya. para que nadie vea quién es quién. Ya, no sabía. Si pasa por ahí te jala. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ves, yo conozco, porque yo trabajé en residencia, y esos días incurren cantidad de gente, claro. que inclusive hay demanda de Sí, piezas. sí, sí. ¿Ya me explico? Claro, es la zona alta, Claro que sí. la temporada alta. Claro, la temporada. Pero precisamente estas fiestas son las que, no sé, qué motiva, hay un Sí, ánimo a eso. sí, hay una estimulación a eso, el amor, pero el amor desenfrenado, libre y desenfadado, ¿no? Bien, entonces otro punto que me nace decirlo aquí, ¿verdad?, en esta parte, que tiene que ver con el ofrecimiento público del cuerpo, tiene, y hay que decirlo, ¿no?, para todo el que vaya a ver este video, porque oye, estamos hablando entre santos y yo no creo que eso aquí ocurra, pero para el que lo vea, hoy el internet, las redes sociales, las cámaras secretas, las webcams, etcétera, hermano, eso es una ventanita allí para que el cuerpo se dé a la fornicación. ¿Me hago entender? Claro, porque en lo secreto, mira, ¿cuántos casos nos salen a diario? Que está extorsionando para no publicarle sus fotos íntimas. Bueno, ¿qué hace una mujer o un hombre saliendo en cámara o fotografiándose íntimamente? Oye, como dicen por ahí, la foto sale de tu celular y se hace pública en algún momento, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso también, ¿ya? Esa es otra pasión. Claro, hay que decir entonces concretamente, oye, si tú tienes novio o novia, no se estén poniendo en esa situación, porque se pierde el celular, ¿ya? Hombre, es que no se debe hacer. Te hackean la cuenta, te roban la cuestión. Aquí damos una cuenta de una empresa. Oye, mira, si el otro día yo vi un vídeo que no vayamos tan lejos,
salía la muchacha, el video salió en Facebook, salía la muchacha en traje de baño, pues entre comillas normal, ¿no? Cogían la cara de ella y la ponían en una página XXX y ella ni se enteraba. Ya, cogían el cuerpo, tú sabes ahora con todas estas cuestiones de Photoshop y no sé qué, cogían la cara, la recortaban, la ponían aquí a una mujer desnuda y salía la cara de ella. Ya, y ella ni se entera. Es mala fama. Impresionante. Ah. Y eso nada más como para dar publicidad. Entonces, oye, no se debe permitir esas cosas. No se debe tolerar. Oye, no está bien. Hombre, deje de ser eso. ¿Cierto? Intimidad, intimidad. Exactamente. Entonces aquí dice que esta mujer tenía en el perfil que era una extranjera, o sea, no es creyente. ¿Cómo determinamos que alguien es creyente? Hombre, por su fruto lo va a conocer conforme a la Escritura, ¿no? Entonces esta mujer se hace llamar profetisa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era la vocera de Baal. O sea, yo no sé en qué momento ella la nombraron embajadora de Baal, pero ella llegó al reino de Israel y fue montando enseguida aquí el culto a Baal, aquí el culto a Asherah. O sea, que ella era la profetisa de Baal. Y enseñó a los siervos del Señor, a los que estaban bajo el reinado de Israel, a comer los sacrificados ídolos y a cometer inmoralidad sexual. ¿Ya? Fíjense que esa es la actitud. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Isabel como antimodelo de mujer, estaba dirigiendo por encima de su cabeza. ¿Ya? El marido estaba ahí y él, no, tranquilo, yo hago, yo dispongo, yo traigo, yo te doy, manda a matar, y en ningún momento se ve ni siquiera consultándole aquí a su esposo, oye, ¿qué tú qué opinas de esto? Ella no, ella tomaba decisiones y mandaba y eso, ¿cierto? Entonces aquí está diciendo, oye, en la comunidad tengan cuidado cuando venga una mujer que no esté claro su fruto, ¿ya? Y de buena primera, ojo, porque esta llegó, él se casó y enseguida, ¿ya? Enseguida comenzó a mandar y a tomar decisiones. Entonces, a los líderes hay que hacerle esa advertencia, con quién te vas a casar, y prueba el tiempo, no deja que pase, pero no la pongas, no la asignes, no, esta es la pastora ahora, o esta es la co-líder, no sé cómo le llamen, y ella va a tomar decisión. No es porque sea esposa del líder o del pastor, ella va a tener ya autoridad para hacer y disponer. No se debe hacer. Aquí te lo está diciendo. ¿Ya? Si la conoció y todo, sí, porque vamos a decirlo, hombre, se puede tomar una que se presume, ¿no? Todo el mundo presume y asumimos que es creyente. No se va a casar con una incrédula. Pero ojo a la hora de delegar, ojo a la hora de otorgar autoridad. Porque no es por la posición, es por el llamado. Ojo, no es por la posición, es por el llamado, por la vocación. Porque si tú concedes autoridad solo por la posición, vas a ser responsable de todo lo que pase, ¿cierto? Entonces dice el 21, ya le he dado tiempo para que se arrepienta de la inmoralidad sexual y no se ha arrepentido, no ha regresado. Se lo ha mandado a decir, se lo ha advertido y no ha regresado. ¿Ya? He aquí, yo la echo en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintiere de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y el corazón, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. O sea que ya esto es una sentencia que Dios ha dejado clara para cualquier liderazgo que esté permitiendo ese tipo de situaciones. ¿Ok? No se debe demorar, como yo les comenté un caso, ¿no? Oye, no, que el pastor cometió adulterio, eso va para afuera enseguida, hermano. Que ya se arrepintió, bueno, pues no puede volver a pastorear, porque ya tiene un mal testimonio de afuera. Y Pablo dice que el que esté en liderazgo no debe tener un mal testimonio de afuera, que era marido de una sola mujer, que tenga sus hijos en sujeción, muchas cuestiones. Entonces, si a un pastor que tiene muchos años y cae en una situación de esta, yo no digo, hombre, que no se pueda levantar, que Dios no le conceda arrepentimiento, supongamos que sí, ¿no? Pero que retome otra vez el liderazgo así, hombre, la recomendación que diría, hombre, no lo haga.
no es un mandato, la Biblia no dice que no se pueda, no sé, pero yo diría no lo haga, porque ya tiene mal testimonio afuera. Sí, eso no Ya, o sobra. sea, ya, Eso como no dice, sobra. como dice inclusive en Proverbios, el que comete adulterio no tiene corazón. ¿Ya? Así lo dice el proverbio, el que comete adulterio no tiene corazón. Entonces, ¿cómo es que un pastor va a incurrir en un adulterio y a la vuelta de nada, no, que ya me restauré? Pero, bueno, yo no sé, eso lo veremos en el mundo venidero, pero Feliz ayuno, hermano. sí, sí, con unas vacaciones en Miami, alejado del pecado, entre comillas, y ya regresa como si nada. Hombre, mejor no, hay que ser un poco más precavido, ¿no?, con todas esas cosas. El testimonio, yo creo que hoy el tema que quiero enfatizar es mucho el testimonio. Porque sí, cualquiera dirá, no, bueno, si yo peco, Dios me levanta y tal. Oye, pero no lo tomes como tan a ligera, ¿no? Mira lo que vienen detrás. Créanme, yo se los digo que cada vez que se suma un hermano en YouTube, cada vez que se sube un hermano en Facebook, o cada vez que viene un hermano acá, oye, yo siento el peso de la responsabilidad encima. ¿Ya? Yo lo siento y digo, Señor, ten piedad y guárdame, porque esto es muy serio, una responsabilidad muy grande. Y le pido a Dios que me guarde todavía mucho más de lo que hasta ahora lo ha hecho, porque el enemigo va a venir siempre a tratar de destruir al liderazgo. Como dice en otro lado, ¿no?, que cuando las ovejas no tienen pastor están dispersas por todos lados. ¿Ya? Y la experiencia que hemos estado viviendo acá en el Señor es que, hombre, eso se ha repetido por muchos años, ¿ya? Viene un movimiento, viene una cuestión y ya cuando se está formando y ¡puf!, se derriba otra vez, Sí, se derriba y Es se ese derriba. movimiento creciendo en Y gracia, ya no es como igual, se fue. exactamente. Y su líder, como Cayeron, murió claro, su líder con cáncer. con cáncer. Sigamos entonces, dice, bueno, dice el 24, Sí. pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esa doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. ¿Qué quiere decir, profe? Acuérdense que las profundidades de Satanás desde la iglesia anterior se refería justamente a toda doctrina que fuera negando al Mesías, que fuese sistemáticamente oponiéndose al Mesías. Y aquí lo ha llegado a decir de frente. Hombre, ya el colmo de una doctrina que niega al Mesías es terminar aprobando las cosas que la Torah prohíbe. Ya, así de sencillo. Si tú no tienes al Mesías, en el tiempo vas a terminar permitiendo cosas que la Torah prohíbe. Le ha pasado al judaísmo. Hay comunidades judías hoy que permiten la homosexualidad, que permiten el lesbianismo. Lo permiten, ¿no? O por lo menos si no lo permiten decir, no, aquí se puede, por lo menos se quedan callados. ¿Qué le ha pasado al Vaticano también? Bueno, eso no tiene arreglo, pero, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Ahí quedan callados, no dicen nada. Empieza la manguera. Sí, es correcto. No, nadie dice nada, nadie condena eso. Y con ese nuevo presidente que tiene el Vaticano, peor. Sale nada más dando un discurso ahí. ¿Sí? Pedimos perdón. Y ya. Pero no condenamos, eso sí no lo dice, ¿no? No condenamos eso. Alguien aquí en Cali, ¿verdad? No Salió así de- como Pablo, estarse echado a Satanás. Es para que correcto. suelte la carne, para en que sí se comunión muera. o algo por el estilo, nada. 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 Es como un accidente. No, y alguien aquí en Cali polémico dijo, no, que es que los niños tienen la culpa, o sea, o los padres, así, la soltó de esa manera, ¿no? Ay, yo el otro obispo que dijo que, pero si importa que los discípulos no eran maricones. Sí, sí, ¿te acuerdas? Que lo... Ajá, no lo vieron en el noticiero, Caracol. Sí, sí, el presidente de la conferencia episcopal dijo eso. Ay, ¿quién dice que no eran homosexuales? Vaya y pruébelo, Vargas, ¿cierto? Como dicen los bogotanos. Entonces, bien, continuamos. Dice, la carga que tiene hasta ahora, tenla hasta que yo venga. Al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre los gentiles, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Ahí la potestad de los gentiles sería de las naciones, estaríamos Claro, gobernando las es naciones. correcto, gobernando con Mashiach. Entonces dice, como yo también recibí, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que Ruach dice a las iglesias.
y hemos enfatizado aquí lo que significa la palabra ruaj, la mente de Cristo. Mas ahora tenemos la mente de Cristo. Ya no podemos seguir pensando de la manera antigua. ¿Ya? Si hoy un judío viniese aquí, él tendría que dejar algunas doctrinas rabínicas para ajustarse a lo que el Evangelio está demandando. Y si antes de pronto no veía mal ciertas cosas, ahora las tiene que ver bastante serias. Porque esto es una guerra espiritual, como lo habíamos hablado en la fiesta de Shmini Atzeret, ¿se acuerdan? Que no podemos estar cercenando el cuerpo del Mesías. Cada vez que alguien se da el lujo de decir que esto está abolido o que esto no es para mí o algo, estás cortando un pedazo del cuerpo. Porque es toda la escritura la que hace un conjunto. Si no es todo, entonces no es nada. Y hoy hay un ataque impresionante todavía, ¿no? Todavía hay gente que termina atacando la escritura y tratando de partirla en dos, en cuatro, hacerla añicos, con tal de que la gente no venga a la obediencia. Se hace con 2 y 3 mandamientos. ¿Viste? Claro, claro. Y por eso, como lo decía en Shmini Atzeret también, y en la parashá anterior, ¿verdad? Que explicábamos cómo de los 10 mandamientos ya sacan el Shabbat y no les duele. Ya, no les duele. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Que en las comunidades se debe revisar muy bien qué doctrina se está facilitando y a quién se le va a delegar la autoridad. ¿Ok? También hay que decir y a insistir que las mujeres en el modelo bíblico no dirigen comunidades. No puede estar dirigiendo comunidades que puedan ser invitadas a evangelizar, que puedan decir una profecía, que pueden cantar, sí se puede, pero que ellas dirijan una comunidad, no. Es orden divino, ¿ya? Es orden divino. Ahí, ¿qué dicen hoy? No, que eso es otro contexto, que estamos en otra cultura, que eso eran otros tiempos. Oye, no vamos a entrar en eso. La escritura es la escritura y es de ayer, la misma ayer, hoy y por los siglos. Si alguien cree que eso es machismo, hombre, tiene que cambiar su forma de pensar. Eso no es machismo, es orden. Es orden. Eso es como pensar que es discriminatorio, para bien o para mal, que haya una fila especial para señores de la tercera edad o para embarazadas. Eso es orden. Nadie cuestiona eso. Nadie pide igualdad allí, ¿cierto? Porque saben que hay una consideración especial. Acá, la consideración especial que Dios ha tenido es que los varones dirijan las comunidades. La cabeza del hombre es Mashiach y la cabeza de la mujer, el hombre. Eso no indica que está sumisa, aplastada, callada, limitada. No, tiene otro rol y tiene otra función distinta. Aquí no se puede andar reclamando igualdad de trato, de que entonces la misma proporción, que no sé qué. No, eso no va, ¿cierto? El liderazgo está encargado al varón y aquí le está diciendo al mensajero de la iglesia, dice, cuidado, vas a permitir que esa mujer Jezabel, ¿cierto?, venga y se meta. No quiere decir de que entonces solo las mujeres van a ser Jezabel. Ojo, quiero que eso quede claro. No quiere decir eso, no, que entonces donde hay una pastora liderando, entonces es Jezabel. No, ojo, cuidado. No estoy diciendo eso. Aquí lo que se llama Jezabel es la doctrina permisiva de esa cosa, ¿cierto? Dígame. En ese tiempo, a esa iglesia, o sea, ¿ya ellos estaban incurriendo en esas cosas o era preventiva la cuestión? A ver, hay que recordar, hermanos, la forma o la perspectiva como estamos leyendo el mensaje es ahistórica, es decir, no quiere decir que históricamente en esa iglesia estuviera pasando eso. ¿Por qué? Porque hemos optado, y eso también lo pensaba decir, porque hemos optado en no hacerle una lectura histórica a esto, porque sencillamente no se sabe nada de esas iglesias, no se sabe nada, no hay un escrito, no hay un manifiesto, no hay nada. Apurado la arqueología acá en Éfeso, en otra ciudad, pero solo arqueología. Lo que pasa es que da la impresión, ¿ya? Porque como dice, le he dado tiempo para que se arrepiente la fornicación, pero como dices tú, es algo histórico. Sí, exacto. Porque es que mira, llamando a que te vuelvan en cualquier momento que estés haciendo estas cosas. Correcto, claro, a todo por eso es importante. Y pues no podemos decir, porque Corintio para mí es un ejemplo claro de la inmoralidad sexual. Sí. Ya me explico. Claro.
Y fueron reprendidos por el apóstol Pablo en su momento, como mensajero Claro. de esas iglesias gentiles. Pero ojo, mira lo que voy a repetir. Aquí la cuestión es que sea lo que sea que esté ocurriendo, que se detecte de estas congregaciones, se tiene que frenar automáticamente. Por eso es que el mensaje universal, miren, eso igual como con los mandamientos, es igual como el prohibido fumar. Se lo voy a poner muy sencillo. Si tú no fumas, a ti te parecería que ese letrero está de más allí. Pero el letrero tiene que estar ahí porque no todo el mundo eres tú. No todo el mundo es tú. Y si viene alguien que no eres tú y sí fuma, tiene que saber que aquí no se fuma. ¿Ya? Simple. Entonces, ¿por qué va a incomodar un letrero? ¿Me hago entender? O sea, el letrero no incomoda a nadie y sirve para prevenir. Entonces, si acá está diciendo el mensaje de Apocalipsis, cuidado con permitir doctrinas que te faciliten compartir la Navidad o compartir fiestas paganas o compartir conductas o que te lleven a pensar que eso de estarse acostando como que es normal en este siglo, pues no. Y si en tu iglesia no condenan eso, hombre, hay que exhortar a la iglesia a que sí lo condene o a que enseñe que eso no se debe hacer. ¿Ya? Eso es lo que hay que decir. Si aquí, por ejemplo, yo estoy seguro que aquí no tenemos necesidad de estar diciendo eso, pero el que me esté escuchando, yo no sé en qué mundo, de dónde lo trae Dios, hoy lo tiene que saber. O es que entonces vamos a estar leyendo, no, como eso aquí no pasa, saltémonos al capítulo 3. No, o sea, no. Me explico, hay que leerlo todo. Para el que no. Para el que no, porque dice, y a los demás, mira que ahí lo dice, ¿no? A los demás de ustedes que están en Tiatira, cualquiera que no esté en esa doctrina, ya, o sea, y todo el mundo veía lo mismo. Bueno, pero yo no soy de esa doctrina. Bueno, a ustedes eso no les importa, ya eso no va con ustedes. Pero a ustedes sí les voy a decir, los que no están en esa doctrina, hombre, la carga que tienen, llévenla. ¿De esa carga a qué se refiere? Justamente a padecer los vituperios del Mesías. Por eso dijo el Mesías, lleven mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo así que la carga? El yugo en Israel era la forma sencilla de explicar la Torah. ¿Ok? Entonces como maestro dice, oye, yo no se las voy a poner tan complicada, se va a poner un poco sencilla, pero ojo, no confundan la sencillez con la simplificación, que son dos cosas distintas. Una cosa es que el maestro tenga la capacidad de explicar de una manera sencilla, y otra cosa es que cuando vas a practicarla no es tan simplificado como parece. ¿Ya? Esa es la diferencia entre lo sencillo y lo simplificado. Por eso dice, lleven mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ojo, ¿por qué era ligera la carga del Mesías? Porque no estaba compuesta de mandamientos humanos, sino lo que la Torah dice, ¿cierto? Pero su yugo era fácil por lo mismo, porque era la palabra de Dios tal cual como estaba escrita acá. Entonces aquí le está diciendo, lleva la carga que tienes hasta ahora. Cuando revisamos la escritura en términos de carga o de practicidad, podemos darnos cuenta que donde más se refleja la carga es cuando tú portas los vituperios del Mesías. ¿Sí? ¿Por qué? Lo voy a ejemplificar un poco más fácil. La Torah dice acá para nosotros, oye, no comas cerdo, supongamos. Y listo, tú en tu casa, facilito, observas el mandamiento, aquí no se come cerdo, Ahora viene la carga, es cuando de ese mandamiento. De ese mandamiento. El cumplimiento. Es correcto. El llevar eso es cuando tú vas afuera y te van a poner cerdo y tú dices, oye, no, yo no como cerdo. ¿Por qué? No, porque Dios lo prohíbe. Vaya, basta que tú digas no es porque Dios lo prohíbe para que te caiga el mundo encima. Oye, que la reacción no es igual si tú dices, no, es que me cae mal. No, es que me lo prohibió el médico. La gente calla. Tú aceptas. Ya, la acepta. Pero que diga que Dios lo mandó. Pero diga, no, es que Dios lo... No, pero como así, que está en la Edad Media, que te lavaron el cerebro. Eso ya fue como de todo. Claro, no, que ya Dios santificó los alimentos. Sí, Que... sí. o sea, fíjate tú, Muy sutil, muy sutil. Sí. ¿No? Entonces, la carga que tienes, es decir, los vituperios del Mesías,
Lo que te ganas cuando vas afuera dices, no, es que yo no hago esto porque Dios lo dice. Sí, yo he aprendido, tengo carácter para eso. Por eso digo que lo ¿Ya? confesará él delante de los hombres, lo confesará Claro. delante de su Padre. O sea, yo no sé, pero yo disfruto tanto cuando alguien me dice, oye, ¿tú por qué esto? No, porque Dios lo prohíbe así. Entonces se queda como capaz de decirlo y así, que hay que acostumbrarse a decirlo. Ay, ¿por qué no vienes a Halloween? No, porque esa fiesta no es de Dios. Así. Ya. Hay que soltarla, hay que dejarla caer. Si ellos quieren saber más, ya se les explica. Pregunte, pues, ¿por qué? Ah, bueno, ven y le explico. ¿Cierto? Ay, pues tú, ¿por qué no decoras Navidad? Hombre, porque eso está prohibido, porque es una fiesta pagana. ¿Ya? De origen pagano y todo lo demás. Bueno, ¿cierto? Porque Dios no autorizó eso. Simple. Entonces hay que tener la carga que tienes hasta ahora, tenla hasta el fin. Y por eso concuerda con las palabras del maestro cuando dijo, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin es el que es salvo. Dice, por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿a qué está ligando el amor? A la práctica de los mandamientos. Y la práctica de los mandamientos te va a generar una carga, una imposición que tú tienes que llevar. Llevando los vituperios, como el apóstol Pablo decía, oye, llevando en todas partes en mi carne las marcas del Mesías. ¿Cierto? Siendo vituperiados, por ti somos muertos todo el día, somos llevados como ovejas al matadero. Todo eso deriva ¿de dónde? De bastar decir, yo soy un siervo de Jesucristo, de Yahushua HaMashiach. De la doctrina del Señor. Claro. Ah, que religioso, fanático, extremista, fundamentalista. A mí me han dicho a veces de todo eso. ¿Ya? Yo he colgado esos títulos así como en la pared. ¿Ya? Una colección de vituperios. ¿Cierto? Pero ojo, debido al Mesías. ¿Ah? Debido al Mesías. No por ser uno mala gente ni nada de eso. Eso no tiene sentido. Claro. Tú tienes que llevar los vituperios del Mesías. La carga del Mesías. Sí, porque pecando, ¿qué honra tiene? Claro, ninguna honra, ¿no? Así que hay que tener eso muy claro ahí. Bien, entonces hermanos, vamos a explicar otro punto acá. Fíjense que en el versículo 26, en el 27, él está citando el Salmo 2. ¿Ya? En el Salmo 2 dice eso. Y la regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Claro, porque la Torah dice eso. Pídeme y yo te daré las naciones por herencia y tú las regirás con vara de hierro. Entonces cuando dice mi Padre, para que quede claro allí, ya aquí hemos explicado que Padre es el título del Tribunal de Justicia de la plenitud de la deidad. Es decir, la Torah escribió con respecto al Mesías eso. A eso se le llama Padre. ¿Ya? Lo que quedó escrito del Mesías cuando él viniese al mundo. ¿Ya? Yo siempre he dado ejemplo y lo voy a volver a poner. Yo soy el gerente de la empresa. Estoy aquí. Pero voy a hacer una evaluación del comportamiento de mis empleados de una manera directa, empírica. Y yo mismo voy a interpretar una situación a ver cómo reaccionan los empleados. Y antes de irme digo, bueno, me voy de viaje, llamo aquí a la junta directiva, a los empleados de más alto rango, los cabezas de oficina y todo. Digo, mire, este es el protocolo a seguir. ¿Ok? En mi ausencia, cuando surjan estos conflictos o cuando se presente esta situación, se van a seguir estas directivas. Cualquier cosa me llaman. ¿Cierto? Aquí está. Ese protocolo, todo lo que queda escrito es lo que se llama Padre, es lo que se llama la fuente. ¿Ya? Y yo como gerente me voy y luego me aparezco en medio de los empleados como un empleado más. ¿Ya? Me contratan o llego con una carta de recomendación, así listo, bienvenido. Yo cometo una situación en la que me gano, ¿no?, el malestar de los empleados o el maltrato y no sé qué, y yo apelo al gerente. No, el gerente no está, pero hay un protocolo aquí escrito. Vamos a ver qué dice el protocolo, pero como yo fui el que lo escribí, yo sé qué dice el protocolo, ¿cierto? Y cuando dice, oiga, que el gerente, no, bueno, vamos a ver qué dice el protocolo que dejó el gerente.
cuando un empleado incurre en esta cuestión, aquí está escrito con precisión qué se tiene que hacer, claro, yo lo escribí, ¿cierto? Entonces esta carta y este texto que yo dejé es el que me va a defender a mí mismo y el que me va a juzgar a mí mismo. ¿Para enseñanza de quién? De todos los demás. Sí, porque si alguno se queda concentrado solo, entonces Jesús, eso es como infantil, que Jesús mismo entonces está profetizando cosas. Oye, no, o sea, eso sería infantil, ¿no? ¿Para quién crees que es la enseñanza? Para todos los que están alrededor. ¿Acaso Dios iba a tener cuidado? Bueno, yo voy a hacer esto y lo voy a ir y lo voy a cumplir. O sea, él profetizándose a sí mismo. Eso es como algunos lo han visto, ¿no? Que no, eso sería muy infantil. ¿A qué vino Mashiach aquí? Vino a enseñar. Serán todos enseñados por Dios. Lo dice el profeta Isaías. ¿Cuál fue la mejor manera de Dios de enseñarnos su voluntad, su justicia y todo? Viviéndolo él mismo. Viniendo él su mismo propia y justicia. sometiéndose a su propia palabra. No, es que así lo dijo. Así Es necesario Claro. que se cumpla toda justicia. Toda justicia. Entonces él tenía que ser el ejemplo. Tenía que ser el ejemplo. Un siervo más entre todos. Un siervo más, como ejemplo. Entonces, no, repito, no se debe ver que entonces, que Dios escribió acá y luego viene y cumplió. Eso, dejarlo ahí limitado es muy infantil. Hay que entender cuál es el propósito, ¿ya? De obediencia y de respeto a la palabra, que no se puede dejar de cumplir. Porque qué tal, supongamos, que entonces por estar ausente el gerente, los presidentes o los cabezas de las sociedades o de los departamentos, vamos a arrugar esto porque el gerente no está. Ahí enseguida, oiga, yo soy el gerente, ¿y usted qué les pasa? ¿Ya? Eso es lo que estaba pensando, ¿no? ¿Cierto? Así que Al menos uno tiene que dar ejemplo de lo que dijo el correcto, jefe. de lo que dijo el jefe. Entonces él vino aquí a dar ejemplo y dice, ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Entonces yo he recibido del Padre, claro, porque él está entre los empleados y el Padre el gerente, y el Padre ha escrito desde los cielos el Salmo 2 que dice, yo te daré herencia a los gentiles, ya, tú la regirás con vara y hierro. Entonces, no, el Padre, claro, pero el Padre es Él. Acuérdense, para terminar, por qué sabemos que Yehoshua es el Padre. Vamos a ver. Esta cita es fundamental en Isaías capítulo 9. Hay que tenerla muy presente para que ustedes sepan defenderse, ¿no? Porque, a ver, yo a veces me quedo un poco inquieto, preocupado, porque no es solamente que yo explique acá, es que ustedes sepan replicar lo que se está explicando. ¿Ok? Y eso a mí me gusta que ustedes queden bien armados. ¿Cómo podemos demostrar o enseñar, por ejemplo, que Yehoshua es el Padre? Mira lo que dice Isaías 9, verso 6. Hemos dicho aquí antes que la palabra niño en hebreo, yeled, no se asocia tanto con un menor de edad de la primera infancia, de los 0 a los 5 años. ¿Cuál es la O de palabra? los 0 a los 10, la palabra yeled. No, ¿y cuál sería para un niño menor? Tinok, Ah. un tinok, Tinok. tinok, un bebé, un baby, ¿no? ¿Cierto? O un tatón, un niño pequeño. Ya. Pero aquí la connotación de yeled está asociada a la de siervo. Ahora preste mucha atención cómo se lee distinto. Porque un siervo será parido para nosotros. Lo estoy leyendo con el hebreo aquí en la cabeza. Yeled Yulad Lanu. Ben Nitan Lanu. O sea, un heredero será dado para nosotros. Y el principado estará sobre su hombro y se llamará su nombre Pele, que significa maravilla, Choetz, consejero, El, ¿verdad? El Gibor, que significa Padre poderoso y valiente, Dios poderoso y valiente. Y luego, ¿cómo se llamará su nombre? ¿Qué sigue? Padre eterno. Aviad, Padre de la eternidad. Oye, es que a veces leemos eso y pasamos por encima. Y luego termina príncipe de paz. A ese siervo nacido aquí para nosotros, con relación a nosotros, se le llamaría El Padre. Padre de la eternidad. Comprobamos entonces que ese siervo, que ese hijo, niño dado acá, que nació entre nosotros, que vino aquí, que estuvo entre nosotros, debe ser llamado, óigase bien, Padre de la eternidad. ¿Ya?
príncipe de paz. ¿Sí ves? Padre de la eternidad. Simple, eso no discute con nadie. Ahí lo dice textualmente, Padre de la eternidad. O un niño, a un humano llamándosele Padre de la eternidad. Oye, eso no casa. ¿Tú crees que un humano es digno? A un siervo, a un humano, esclavo, así, será digno de llamársele Padre de la eternidad. Es como si el profeta lo tuviera, o sea, en su inferioridad, en su disminución. Claro. Luego le dice, bueno, te va a decir quién es esta luz. Será llamado, o en futuro, y será llamado su nombre. Veikaresh Pele, Yoetz, El Gibor, Aviad, Sar Shalom. Claro, ellos dirían, será más, este es más que un siervo. De hecho, ¿quién es este? Ellos se maravillaban porque dice, no lo conocía. ¿Quién es este hijo de Adán? ¿Quién es este hijo de Adán que aún lo No, y dice que le sujetarás todas las cosas debajo de sus pies. Ah, claro, entiendo, es que tú lo disminuirás a un poco menos que a un ángel y lo vas a coronar luego con gloria y honor, Salmo 8. Ah, bueno, entiendo que no es cualquier pintar en la pared aquí de nosotros. Y Felipe cuando le preguntó, muéstranos al Padre. Ya me has visto. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y No me has visto visto el Padre. El que me ha visto a mí vio el Padre. Sí. ¿Cierto? Eso es severo, ¿no? ¿Ah? Entonces yo quiero que quede claro eso, hermano. Cuando ustedes ven que el Mesías dice mi Padre, mi Padre, mi Padre, oye, no es que esté apelando como que allá hay otro ser. Está apelando a la fuente de la palabra, de su justicia, lo que está escrito en los cielos. El deber ser. El deber ser, su justicia. Eso es lo que se llama Padre, en sentido figurado. Miren, yo hablaba con mi profesor de cálculo, que fue cálculo integral en la universidad, y él lo entendió de una manera muy maravillosa, porque en las matemáticas existe lo que se llama la integración y la derivada. Una función, tú la derivas y queda, y él decía, oye, me sorprende porque yo a mis estudiantes les digo que la función derivada es el hijo y la original es el padre, pero es la misma función, ¿ya? Entonces, pero él lo decía en femenino, él decía la matriz y la derivada, o sea, la madre y la hija, decía él, o eran funciones en femenino. Digo, pero ya te entendí, ahora en adelante voy a decir el padre y el hijo. Y es la misma función, ¿ah? Sí. Es la misma función. Si la derivo me queda una cosa que pareciera distinta y si la integro me da otra y es la misma función. Eso pasa en matemática. Entonces no son dos funciones, es la misma que tiene dos presentaciones. La integrada y la derivada. Sencillo. En este caso el hijo sería la disminuida. Es correcto. La derivada. La derivada. Pero es la misma fuente. Es la misma fuente, es la misma función. El mismo origen. El mismo personaje. ¿Ok? Entonces, con esta cita de Isaías yo quiero que la tengamos presente con el ejemplo que hemos dado y que su palabra, como lo dijo el Mesías, es necesario que se cumpla toda justicia. Entonces, claro, porque yo sé que lo que yo digo puede causar un conflicto enorme porque hemos estado habituados a decir al Padre como el Señor de barba, el anciano de día y el Señor, y ya, y no nos hemos acostumbrado a ver a Yahushua como el Padre de la eternidad. Ojo, eso hay que tenerlo claro. Oye, han pasado 500 años de reforma, han pasado 1300 años de cristiandad y todavía ese concepto no se había visto, no se ha enseñado. A mí me regocijó mucho enterarme que la Iglesia de Oriente, ¿verdad? Como aquí lo explicamos, sí concebía a Yahushua como divino. Es solamente problema del Occidente que insiste ver que Jesús como que no era tan Dios, como parece, como que tiene una confusión allí que mitad hombre, mitad Dios, y así no es. El Padre de la eternidad estuvo acá y lo vimos y vimos su gloria, y eso lo explicamos también al principio, ¿verdad? Y lo palpamos. Palpamos el verbo de la vida que estaba con Abba, ¿cierto? Claro, aquí se manifestó, entonces, ¿ya? Con eso quiero terminar por hoy, hermanos. Vamos a darle gracias a Hashem y Shabbat Shalom.